Biografía. Charles Louis de Secondat nació el día 18 de enero de 1689 en el castillo de La Haurette, en Francia. Sus padres fueron Jacques Secondat y Marie de Pesnel, que pertenecían a la realeza francesa, ya que eran una serie de estudiosos magistrados. Su madre murió cuando él tenía solamente 7 años y pasa a custodia por su tío. Él estudió en la Escuela Católica de la ciudad de Juilly, en la Universidad de Burdeos, y seguidamente se fue a París. Estando en su época universitaria fue cuando pudo conocer una serie de pensadores parisinos. Dentro de su familia, él se casa con la señorita Jane Lagartine y hereda el título de barón de Montesquieu tras la muerte de su tío. Su tío, cuando fallece, Charles hereda su fortuna y hereda también el título de barón de Montesquieu, por el que es conocido actualmente. En aquel momento sucedieron en Inglaterra y en los países cercanos varios cambios políticos que influyeron en los escritos de Montesquieu. En este caso encontramos la creación de la monarquía constitucional de Gran Bretaña, que trataba del jefe de gobierno y del jefe de Estado, y la unión entre los reinos de Gales e Inglaterra y Escocia, y de igual manera la revolución industrial. Dentro de sus obras más destacadas encontramos las cartas persas, las cuales fueron escritas en 1721. Esta obra es una sátira social y política que presentan las observaciones de dos nobles persas sobre la vida en Francia en el siglo XVIII. También encontramos las consideraciones sobre las causas de la grandeza de los romanos y de su decadencia, y esta fue escrita en 1734. Montesquieu analizó las causas que llevaron al ascenso y posterior declive del Imperio Romano en esta obra. También tenemos El espíritu de las leyes en 1748, considerada como su obra cumbre y la más importante. En esta, Montesquieu desarrolla su teoría de la separación de poderes y ofrece un análisis comparativo de las diferentes formas de gobierno. Examina las leyes, las costumbres y el clima y otros factores que influyeron en las sociedades humanas, y establece también las bases para una política de legislación más justas en todo el mundo. Por último, de igual manera, tenemos La defensa del espíritu de las leyes en 1950, que trata de la defensa de su doctrina en El espíritu de las leyes, su anterior libro. El capítulo 1 del libro del espíritu de las leyes nos menciona sobre la universalidad de las leyes, dándonos a entender que la universalidad de las leyes es que están en todos los seres divinos, seres humanos, seres bestias, seres animales y cualquier otro tipo de ser. También dice que las leyes son las relaciones de estos seres. Y comienza a hablar que las leyes están desde la creación del universo, por ejemplo, la creación de Dios. Dice que Dios es el creador del universo y su conservador, pero para hacer esto tuvo que crear leyes a partir de su sabiduría y su omnipotencia, razón por la cual él sigue siendo su conservador. También dice que es imposible subsistir sin leyes y sin normas, y menciona que nosotros los humanos estamos sujetos a las leyes naturales y a las leyes que nosotros mismos creamos. Y desde este capítulo hace la diferencia entre las leyes naturales y las leyes que el hombre crea, que no son lo mismo. También dice que el espíritu y las leyes depende del contexto en donde se crean estas leyes. Capítulo 2 del espíritu de las leyes. En este capítulo nos menciona sobre las leyes naturales. Nos dice que las leyes naturales son anteriores a cualquier legislación hecha por el hombre. También menciona que al principio los hombres seguíamos leyes instintivas. Y nos empieza a enumerar algunos ejemplos, como la ley natural de la necesidad de comer, ya que si no comíamos, pues nos moríamos. Luego, la ley de atracción de los sexos. Esta ley es por la razón por la que el humano busca agruparse y reproducirse. También nos dice que una de las primeras leyes que pudo haber existido de las leyes naturales es la ley de la paz, porque el humano siempre ha tenido miedo al aislamiento, razón por la cual siempre busca agruparse, y para que no existan conflictos está la ley de la paz. Una vez que se satisfagan estas necesidades, se empieza a vivir en sociedades más complejas que necesitan otro tipo de leyes, que ya son las creadas por el hombre. El capítulo 3 del libro El espíritu de las leyes nos hablan acerca de las leyes positivas, siendo que las leyes positivas nacen cuando el humano se establece en sociedades complejas y nacen para regular el comportamiento de los humanos en estas sociedades. Ahora ese capítulo nos hace la diferencia entre las leyes naturales y las leyes positivas. Las leyes naturales, por una primera diferencia, es que no necesitan de un legislador. En cambio, las leyes positivas sí necesitan de un legislador. Ahora dice, las leyes naturales son con armonía con la naturaleza. En cambio, las positivas se crean para regular el comportamiento de los humanos. Ahora dice que las leyes positivas dependen de su creación. ¿A qué me refiero? Que depende de la cultura, de la religión, de la economía, del clima, de las tradiciones y de cualquier otro tipo de cuestión que tenga que ver con el lugar donde se crean estas leyes positivas. Ahora,
Las leyes positivas deben estar en armonía con las leyes naturales para ser justas y efectivas. Montesquieu en su libro 2 nos empieza a hablar de las leyes que se derivan directamente de la naturaleza del gobierno. Para ello nos hace la precisión en tres, esencialmente. La república, la cual es aquella que se rige directamente por el poder soberano del pueblo, es decir, una democracia. Además de ello nos habla también de la monarquía, que es básicamente una aristocracia, es decir, que el poder reside en un grupo de personas electas. Y del despotismo. El despotismo es básicamente un gobierno sin ley y sin causa, como él mismo lo dice. Entonces, por ello es anárquico y no sirve para mucho. Nos continúa hablando del gobierno republicano y las leyes relativas a la democracia. Entonces, primero nos hace una precisión entre la diferencia entre un gobierno demócrata, o sea, democrático, y un gobierno aristócrata. Básicamente, sostiene que la democracia se basa en el poder en el pueblo y que la aristocracia, como lo habíamos mencionado antes, es un poder selectivo. Es decir, que directamente no todos van a estar a favor de ellos, mientras que se entiende que en el democrático sí la mayoría de personas están a favor del gobierno. Todo esto igualmente queda en teoría. Además nos habla que la democracia, el pueblo tiene que actuar como legislador a través del sufragio y el voto, y nos enmarca básicamente la importancia del voto popular y del sufragio y las leyes electorales esenciales para este mismo. Es decir, que si todos votan, esta democracia y esta república sí se puede dar y puede ser justa. En caso de que no, termina siendo una aristocracia de aquellos que sí han votado. También nos destaca la importancia de la votación pública también para educar el pueblo y prevenir básicamente la corrupción, enfatizando la necesidad de estructuras que garanticen justicia y la representación. También nos hace acá una pequeña aclaración diciendo que es importante que el poder no esté centralizado, sino que deba estar dividido en distintas ramas. Luego termina haciéndonos una precisión de las leyes relativas a la naturaleza de la aristocracia. Como ya habíamos dicho, la aristocracia es que el poder recibe en un grupo selecto de personas y que él lo considera como aquellos súbditos. Por eso también a veces le hace referencia a la monarquía y advierte que confiar en las elecciones de personas que no tengan la capacidad es peligroso porque no tienen la capacidad para mandar, para regirse y para controlar el pueblo como tal. Además, pues nos destaca la importancia de evitar la concentración del poder, igual que en la anterior, en un solo individuo. Y nos hace mención a excepciones de los dictadores en Roma y los inquisidores en Venecia, que protegían básicamente la Constitución. Para él es importante la Constitución en cualquier tipo de mandato. Además nos propone la duración de un poder electoral, porque sin esta duración se quedaría una concentración y terminaría derivando en una tiranía, y que la aristocracia es aquella parte sin poder, es una parte muy pequeña, y si siguen siendo ellos mismos se concentra el poder y termina convirtiéndose en una dictadura, como en casos que hemos visto afines, por ejemplo, en Cuba, en Venezuela y otros países. Continuando, tenemos nuestro capítulo 4 titulado De las leyes según sus relaciones con la naturaleza del gobierno monárquico. Bueno, ¿qué pasa? Acá los poderes intermedios subordinados y dependientes constituyen esta naturaleza del gobierno monárquico, es decir, pues aquí en el que uno solo gobierna por leyes fundamentales. Este tiene un origen de todo poder político y civil que va a ser el príncipe de la monarquía. Las leyes de este gobierno pues suponen unos conductos medios por donde se comunique el poder, donde pues no podría existir nada fijo y por consiguiente no habría esta ley fundamental. También tenemos pues que el poder intermedio subordinado más natural va a ser la nobleza. Esta es como en cierta parte una esencia de la monarquía, lo que nos quiere decir que digamos que sin monarca no hay nobleza y sin nobleza no hay monarca, ¿sí? Entonces, pues acá a raíz de esto, de esta misma institución, vamos a encontrar un despotismo. Para entiéndase, es como quítese de una monarquía las prerrogativas de los señores, de la nobleza, del clero, de las ciudades, y en el momento pues se verá establecido un gobierno popular o un despotismo. ¿Qué pasa? El poder del clero pues va a ser tan conveniente en la monarquía y sobre todo en las que se encaminan al despotismo, como pues va a ser perjudicial para la república. ¿Por qué? Porque digamos el despotismo es una plaga espantosa para la naturaleza humana. Hasta el mal pues que lo limita va a ser un verdadero bien. Bueno, tenemos lo que son los monarcas, cuyo poder, digamos, no tiene un límite en cuanto a la apariencia. Se detiene más en los pequeños obstáculos
y que someten su orgullo natural a lo que es la súplica y la queja. Y los ingleses, pues para favorecer la libertad, han suprimido todos los poderes intermedios que formaban su monarquía. Es decir, que hacen bien pues conservar en su libertad, porque si un día llegaran pues a perderla, se dice que serían los hombres más esclavos de toda la tierra. Bueno, no basta pues en verdad con todo esto, sino que se hallan pues unos poderes pues intermedios en la monarquía, y a raíz de eso se necesita otro poder más, el cual se vayan a depositar las leyes. Este pues va a ser en los cuerpos políticos, en los que se van a promulgar cuando se hacen las leyes o se van a recordar cuando se olviden. ¿Mm? ¿Qué pasa? En los estados despóticos, cuando no existen leyes fundamentales, no se necesita pues de ningún depositario en ella. Esto pues causa que la religión tenga generalmente tanta fuerza, y si no es la religión, lo va a ser las costumbres en las que en defecto las leyes se respetan en ella. Ahora, como quinto capítulo titulado de las leyes relativas a la naturaleza del despotismo, tenemos que entender que es inherente, digamos, a la naturaleza del despotismo que el solo hombre que lo ejerce lo haga ejercer por uno solo. Es decir, a un hombre a quien continuamente se le dicen sus 5 sentidos que él lo es todo y que los demás son nada, él naturalmente se va a volver perezoso, ignorante y voluptuoso. Entonces, bueno, según esto, pues, se constituye la necesidad pues de confiarle en otras manos, y pues se debe elegir un hombre solo. Porque digamos, lo que nos dice es que si se confía en muchos, con el tiempo se va a establecer una discordia. ¿Mm? Entonces, pues a esta persona le vamos a denominar un visir. ¿Listo? ¿Qué pasa? El visir, él mismo dice que yo nunca hubiera creído que esto era tan fácil. ¿Mm? Esto mismo pasa con los príncipes orientales, porque cuando se les sacaba de la cárcel y se les colocaba sobre un trono, estos se llenaban como en un principio de admiración. Pero después de nombrar a este visir, entonces como que ellos decían que empezaban ya a gustar de unos estúpidos caprichos, y que nunca hubieran creído justamente que por eso era tan fácil gobernar. Entonces, ¿qué pasa? En estos estados, pues generalmente esta persona se engrandece en proporción con el imperio que gobierna, y pues por lo tanto se dice que el príncipe pues piensa menos en el gobierno en proporción que tiene que gobernar más, y que pues en proporción en los negocios que son más grandes deliberará menos sobre ellos. Sobre el tercer libro, ¿qué son de los principios de los 3 gobiernos? Primero, los 3 gobiernos son la democracia, la monarquía y la aristocracia. Y les voy a empezar a explicar los 6 capítulos primeros de este libro. En el primer capítulo nos hace una diferencia entre la naturaleza y el principio de gobierno, donde Montesquieu distingue entre la naturaleza y el principio de los gobiernos. La naturaleza de un gobierno más que todo describe la forma y la estructura del gobierno, y pues cómo se organiza el poder, mientras que un principio por su parte hace más que todo referencia a las motivaciones que impulsan a los ciudadanos y a los líderes de cierta manera a actuar pues dentro de este sistema, siendo tanto la naturaleza como el principio muy importantes para el funcionamiento de un buen gobierno. En el segundo capítulo nos habla del principio de los diferentes gobiernos, donde Montesquieu nos señala que cada tipo de gobierno tiene un principio distinto, diciéndonos de que, por ejemplo, en una república, ya sea democrática o aristocrática, el principio es una virtud, mientras que en una monarquía el principio es el honor. También nos dice que en un gobierno despótico el principio es el temor. Estos principios pues se derivan ya dependiendo de la forma en que se distribuye y se ejerce el poder en cada tipo de gobierno. El tercer capítulo nos habla del principio de la democracia, ya que nos habla de que en una democracia el principio fundamental, como lo dije anteriormente, era la virtud cívica. Esto quiere decir el amor que tiene la persona por la patria y la disposición ante poner el bien común. Sin esta virtud, pues la democracia se corrompe, donde Montesquieu nos da un ejemplo de cómo en Roma y Atenas hubo pérdida de la virtud, lo que pues llevó a que se corrompiera la república. En el capítulo 4 nos habla del principio de la aristocracia, donde nos habla que la aristocracia, como se sabe, el poder está en manos de solo como una cierta parte de los nobles, y pues el principio que se debe guiar en este gobierno
es de cierta forma la moderación, aunque como le dije anteriormente, la virtud pues no es crucial, pero pues tampoco lo es tanto como en una democracia, lo que lleva a que pues sea necesaria para que los nobles no abusen de cierta manera de su poder y para que se mantenga un equilibrio entre ellos y entre el pueblo. El quinto capítulo nos habla de que la virtud no es el principio de gobierno monárquico, ya que en una monarquía la virtud no es necesaria como el principio, sino que este sistema se sostiene gracias a las leyes y al honor que motiva a las personas pues a actuar de una manera justa y de una manera correcta. Y también nos señala Montesquieu que la monarquía es, pues, en una monarquía el amor y la patria y el sacrificio personal no son tan esenciales como lo era en la democracia. Y también nos dice de que para que es más esencial, pues de que haya un sistema para que se puedan regular pues las leyes. Y en el sexto capítulo nos habla de cómo se suple la virtud en el gobierno monárquico. Como le dije anteriormente, el honor es el principio que representa a la virtud y en la monarquía. Y ya que este honor pues impulsa tanto a los ciudadanos y a los líderes de actuar de una manera justa, pues no de acuerdo a sus leyes y al prestigio que tenga cada persona y cada rango que tenga también cada persona, lo que nos lleva a mantener pues de ciertamente un orden en la sociedad monárquica, aunque pues no está basado en los ideales del sacrificio ni de la virtud política que son pues esenciales en las repúblicas. Del libro número 3, El espíritu de las leyes de Montesquieu, analiza los principios de los tres gobiernos. A continuación les daré una breve explicación del capítulo 7 al capítulo 11. En el capítulo 7, para comenzar, del principio de los gobiernos del depósito, Montesquieu describe el depósito como un gobierno donde el poder se ejerce de manera arbitraria, o sea, por un solo individuo. Este tipo de gobierno sabe que la voluntad del príncipe es la única ley y la obediencia es ciega. Por lo tanto, la naturaleza del depósito exige que los súbditos se sometan sin cuestionarlo, sin ponerle como límites o peros, lo que lleva a faltar, lo que le hace falta a faltar la libertad y un estado de opresión. En el capítulo 8 del principio de los gobernantes de monarquía, es el contraste del gobierno de la monarquía que se basa en las leyes fijas y el establecimiento, aunque el individuo, o sea, el monarca, ejerce el poder y lo hace dentro del marco legal de los límites de su autoría. Montesquieu argumenta que este tipo de gobierno requiere un equilibrio entre la autonomía del monarca y los derechos de los súbditos, lo que permite una forma de libertad y justicia. Mientras tanto que en el capítulo 9 del principio del gobierno de la república, el gobierno de la república se caracteriza por la soberanía del pueblo. En este Montesquieu distingue entre la democracia, donde el poder reside en la totalidad en el pueblo, y la aristocracia, donde una parte del pueblo tiene el poder. En estos casos, el principio fundamental del poder emana del pueblo, lo que implica que la mayor participación y responsabilidad es civil. Mientras tanto que en el capítulo 10 de las relaciones entre el gobierno y las leyes, Montesquieu enfatiza en las leyes que deben alinearse con los principios de cada tipo de gobierno. Las leyes en un gobierno de depósito son diferentes a un gobierno monárquico o republicano, lo que quiere decir que cada sistema requiere un conjunto de leyes que refleja su naturaleza y principios, asegurando así su estabilidad y funcionamiento. Para ya casi concluir, en el capítulo 11 de la influencia de las costumbres y la moralidad, Montesquieu finalmente aborda las costumbres y la moralidad, incluyendo la aplicación de las leyes y en el funcionamiento de cada gobierno, o sea, como cada ley le sirve a cada gobierno. Las leyes no solo deben ser justas, sino también deben ser aceptadas y respetadas para la sociedad. La moralidad y las costumbres en un pueblo son fundamentalmente para el éxito de cualquier sistema de gobierno, ya que afectan la disposición de cada ciudadano al obedecer las leyes.
Para concluir, estos capítulos nos ofrecen una profunda reflexión sobre los principales tipos de gobierno que influyen en la creación y aplicación de las leyes, así como la relación entre el gobierno y el gobierno y los gobernados. Las leyes de la educación deben ser relativas a los principios de los gobiernos. Montesquieu nos dice que las leyes deben ser diferentes dependiendo de cada gobierno, donde nos menciona tres principalmente: la monarquía, la república y el despotismo, donde nos dice que esto depende del objeto. ¿Y cuál es el objeto de cada uno? El objeto de la república es la virtud, el de la monarquía es el honor y el del despotismo es el miedo. Montesquieu inicia hablando de la monarquía, donde nos dice que la monarquía se basa en el honor, en esas costumbres que se van pasando por medio de un discurso verídico, verdadero, y una política que se basa en las relaciones y en una delicadeza. ¿A qué hace referencia una delicadeza? Es el hecho de que queremos ser diferentes. También nos habla de la educación en el despotismo, donde ésta se basa en el miedo. ¿Por qué? Porque la educación inspira miedo y la sabiduría es peligrosa, donde lo único que se tiene que enseñar es a no cumplir las cosas, además de ciertas costumbres religiosas. También nos habla de la educación en la república, que esta básicamente se basa en la fuerza. ¿Por qué fuerza? Porque este se basa en las leyes y en la patria. Esto por medio de las enseñanzas de nuestros padres que se van pasando con el tiempo, para que así se cree una conciencia del bien común y el bien social. Esto para que todo esté en conjunto. Sin embargo, en este capítulo también se habla de ciertas relaciones con los antiguos, como las instituciones, la educación y demás, donde nos dicen que antiguamente la educación se basaba en un solo principio, en la virtud, y la música, donde las cosas no se contradecían, los padres con la educación, la madre con el padre, los hijos con la educación, sino todo era un conjunto, donde se llegaba a un mismo fin. Además, habían ciertas instituciones que inspiraban esta virtud, este conocimiento, para que así la gente se iluminara. Y su centro era la música. ¿Por qué la música? Porque la música era la mejor manera de enseñar. Y decían que las artes mercantiles eran peligrosas porque creaban discordia y arrogancia.